Reciban un cordial saludo de parte del Departamento de Participación Estudiantil de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Este es un mensaje sobre los procesos electorales estudiantiles para escuelas unidocentes y Dirección 1. ¿Por qué un mensaje de procesos electorales dirigido a estos centros educativos? En primer lugar, porque en Costa Rica los centros educativos con pocos estudiantes o llamados unidocentes, Dirección 1, tienen una gran importancia. Cerca de un 64% del total de estos centros educativos o del total de escuelas del país son escuelas de este tipo, con baja cantidad de estudiantes. Segundo, porque justamente en los resultados electorales de procesos estudiantiles del año pasado se reportaron algunos centros educativos que no hicieron elecciones, de los cuales la mayoría son centros educativos unidocentes. La principal razón que señalan de por qué no se hicieron elecciones estudiantiles en estos centros educativos es justamente que no tenían la población suficiente ni partidos políticos conformados. Entonces, este mensaje es justamente para explicar cuál es el procedimiento para estos centros educativos que están reconocidos y tipificados en una elección diferente y abreviada en el Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil. Entonces, ya está considerado en esta normativa cómo es que deben hacerse las elecciones en el caso de los centros educativos unidocentes y Dirección 1. Entonces, para esto es este mensaje, para aclarar cómo debe ser este procedimiento. Empecemos ahora a señalar brevemente cuál es la importancia que tiene el proceso electoral estudiantil en el Ministerio de Educación Pública. Primero, en primer lugar, las elecciones estudiantiles son procesos completamente institucionalizados, no solo porque hay un reglamento, un decreto, una norma, ¿verdad?, que las respalda, sino también porque están estipuladas en el calendario escolar todas las fechas y todos los procesos que se realizan en elecciones estudiantiles. Pero además tiene que ver esta institucionalización con que es un proceso que se realiza en todas las escuelas y colegios del país, independientemente de su modalidad educativa. Cerca de 1 millón de estudiantes participan todos los años en una semana electoral para elegir representantes estudiantiles y en otros momentos eligiendo otros órganos de representación. También tenemos la importancia de que estos procesos se inscriben justamente en lo que es la promoción de competencias ciudadanas, que está en nuestra política educativa, está en nuestros programas curriculares y también en este programa que complementa esta formación y esta educación. Competencias ciudadanas como la negociación, la deliberación, la cultura de legalidad, el poder llegar a consensos, el manejar los disensos, todo esto es central en lo que es la formación integral de nuestros estudiantes. Por supuesto, en el marco de esta formación es un espacio de análisis y construcción colectiva en donde se aprende y se forma muchísimo al ser humano y que repercute en todo lo que es su proceso de formación que llevan en escuela y colegio. La otra razón que le da mucho peso al proceso electoral estudiantil es justamente el ejercicio del derecho a decidir mediante el voto. Este es un derecho que no se nos dio al nacer, sino que ha sido una construcción y una lucha que se ha tenido por años enmarcada en nuestra historia, por lo cual se reivindica en lo que es la práctica en las elecciones estudiantiles. Unido a este derecho está el aprendizaje que tienen los estudiantes en lo que es aprender a ganar, ¿verdad?, cuando están definiendo o eligiendo con su voto a un representante, pero también aprender a perder, que es aprender a perder y aceptar la decisión de las mayorías, que es un pilar de nuestra democracia.
¿Cuál es una de las principales características que tiene las elecciones estudiantiles en el Ministerio de Educación Pública? Bueno, las elecciones tienen enfoque de derecho y el reglamento así lo tiene en todo su articulado, y podemos decir en resumen que el enfoque de derechos es ese que tiene que garantizar que todas las personas, y en este caso todos los estudiantes de un centro educativo matriculados y que asisten en forma regular, independientemente de su edad, de su sexo, de su color de piel, nacionalidad o cualquier otra condición social, son sujetos de todos los derechos a participar y a elegir y a ser electos dentro de este proceso. Entonces, esto es central, tenerlo presente en lo que son procesos electorales estudiantiles. O sea, el enfoque de derechos es nuestra plataforma para poder hacer unas elecciones estudiantiles de la manera correcta y de la manera que puedan estimular y ser respetuosas de los derechos humanos. Existen distintos niveles de participación de las personas menores de edad, pero no todos ellos implican una participación real con elementos de análisis y discusión. En algunos casos creemos que la participación es sinónimo de que un estudiante recite un discurso que ha sido elaborado o diseñado por nosotros los adultos. En este caso, la participación sería meramente manipulada por un adulto que no le da el espacio al estudiante para que cree su propio discurso y externe sus propias ideas. O en algunos casos también a estudiantes que han tenido un funcionamiento adecuado académicamente, los ponemos a acompañar a autoridades en un acto cívico y creemos que también eso es participación estudiantil. En el MEP aspiramos a que la participación de los estudiantes contenga elementos de consulta, de toma de decisiones, que los estudiantes sean informados sobre las cosas que ocurren dentro del centro educativo. Dentro de la conformación de los órganos de representación en el centro educativo, se escogen diferentes organismos para que participen dentro de este análisis y discusión del centro educativo. En el proceso regular se inicia con la conformación de las directivas de sección, posteriormente se conforma la asamblea de representantes, se elige un tribunal electoral estudiantil para que posteriormente, después de la conformación de los partidos políticos, se elija un comité ejecutivo. En este proceso abreviado de los centros educativos unidocentes o dirección 1, solamente estaríamos eligiendo un tribunal electoral estudiantil ad hoc y posteriormente la población estudiantil elegiría un comité ejecutivo. Un comité ejecutivo cuyas funciones son muy valiosas, que tienen que ver con la identificación de las necesidades e intereses de sus compañeros y compañeras. Tiene que ver también con que se planteen a partir de esta identificación de necesidades proyectos que sean viables, proyectos que sean ejecutables y que por supuesto beneficien a ellos como estudiantes, ¿verdad? Es importante que los estudiantes no se queden en la elaboración o construcción de proyectos que tengan que ver con infraestructura, que eventualmente son proyectos que nos corresponden a nosotros los adultos o a otros entes dentro del centro educativo. Estos proyectos que plantean los y las estudiantes pueden ser apoyados también por el patronato escolar o la Junta de Educación. Recordemos también que es importante considerar que la representación del centro educativo está a cargo del comité ejecutivo. Todos aquellos espacios donde los estudiantes tengan que ser portavoz del pensar del centro educativo, esos espacios serán asignados al comité ejecutivo. Ok, vamos ahora a hacer un pequeño repaso sobre cómo se haría este proceso electoral abreviado de centros unidocentes. Entonces, aquí podríamos hablar de que hay
tres momentos en esta elección. Hay elementos que se tienen que hacer antes de la elección, durante la elección y después de la elección. Entonces vamos a empezar sobre esos elementos que hay que hacer antes de la elección. El primer paso que hay que hacer, y este es muy importante, es hacer una reunión donde estén presentes todos los estudiantes matriculados y que asistan regularmente al centro educativo. Es decir, ya sean 2, sean 5, sean 10, sean 30, tenemos que hacer una reunión donde estén todos y todas presentes, y les vamos a explicar a ellos, apoyados en el docente, vamos a explicarles qué es la importancia de la política, cuál es la importancia de la democracia, en qué consiste este proceso electoral que se va a desarrollar en la escuela. Y durante esa reunión, un segundo paso que hay que hacer es escoger entre todos los estudiantes este tribunal ad hoc que mencionábamos anteriormente. ¿Qué significa ad hoc? Que va a trabajar únicamente, se va a conformar únicamente durante lo que dure esa elección. Es decir, a diferencia del tribunal electoral estudiantil del proceso regular, que ese funciona durante todo el año, este solo va a trabajar esa semana, esos 3 días que dure la elección en el centro educativo. Entonces, entre todos los estudiantes se va a escoger ese tribunal. Una vez electo, este tribunal se va a organizar y van a preparar la elección que se va a llevar a cabo en el centro educativo. Entonces, ellos van a decidir a qué hora va a ser la votación, en qué lugar vamos a hacer la votación. Entonces, como les mencionábamos, este tribunal tiene que organizar todos los elementos de la elección. También tiene que habilitar entonces un espacio en el cual estudiantes que estén interesados puedan hacer la inscripción y la organización y la inscripción de partidos políticos. Entonces, ¿por qué? Porque pensemos en un centro educativo que tenga 30 estudiantes, de ahí perfectamente pueden salir 2 partidos políticos, hasta 3 partidos políticos pueden surgir, y entonces les damos a ellos y a ellas las posibilidades de que se organicen dependiendo de un proyecto, de una idea que se quiera desarrollar en el centro educativo. Esos pasos son los que se tienen que hacer antes de la elección. Durante la elección, es decir, estos siguientes son los pasos que se tienen que desarrollar propiamente el día de la elección, que según el calendario escolar para el presente curso lectivo, estos pasos tienen que desarrollarse el día viernes 19 de mayo, ¿ok? Entonces, ya ese día, ¿qué tiene que hacer el tribunal? Recordemos que el proceso electoral tiene que cumplir o tiene que respetar las características del voto. Una de ellas es lo que está relacionado con lo que el voto es secreto. ¿Qué implica eso en un centro educativo unidocente? Que no podemos hacer una elección donde simplemente le pedimos a los chicos y a las chicas, levanten la mano quién quiere votar por X o Y partido, o X o Y persona, ¿okay? Eso no se puede porque ahí estamos violentando el tema de que el voto es secreto. Para eso, entonces el tribunal tiene que habilitar un pequeño espacio, colocar una mampara, una cartulina, alguna pizarra que se pueda colocar donde nadie pueda ver por quién está ejerciendo el voto esa persona. Asimismo, tiene que habilitar una pequeña caja, una urna, donde los estudiantes vengan a depositar los votos, ¿ok? Entonces, este paso es muy importante, como les digo, porque tenemos que respetar el hecho de que el voto sea secreto. Una vez una vez que se inscriban los partidos, podemos tener 3 escenarios posibles, ¿ok? El primero es que se inscriban en la escuela 2 o más partidos políticos. En ese caso, el tribunal tiene que organizar entonces papeletas en la cual se coloquen las casillas para que la gente vote por el partido político al cual quiera adherirse, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa cuando se tiene que hacer una elección regular cuando se inscriben 2 o más partidos. Si solo se inscribe un partido político, entonces se hace una papeleta similar a la que se utiliza en un referendo. Es decir, se le hace la pregunta a la gente, ¿quieres que el partido político sea el comité ejecutivo durante el periodo 2017-2018? Y 2 casillas donde la gente vota sí o vota no. ¿Ok? Entonces, ese es un segundo escenario. Un tercer escenario es donde no se inscriban partidos políticos.
Y en ese caso lo que hacemos es algo similar a lo que se hace cuando se eligen las directivas de sección. Entonces, vamos haciendo las postulaciones por los puestos. Entonces, hacemos la pregunta, en la reunión donde estén todos y todas, hacemos la pregunta. ¿Quiénes están interesados en ocupar la presidencia del comité ejecutivo? Entonces, las personas interesadas levantan la mano, el tribunal procede a hacer papeletas pequeñitas o papelitos donde la gente note entonces el nombre de la persona que quiere que ocupe la presidencia. Se hace la votación secreta, se depositan los papelitos en una urna, en una caja, se cuentan los votos y se determina el ganador o ganadora para el puesto de presidencia. Una vez pasado este puesto, entonces se hace lo mismo con el puesto de la vicepresidencia, con el de la secretaría y el resto de los puestos que se tienen que completar. Al final de estas rondas o al final de la elección, el Tribunal Electoral Estudiantil hace el conteo de los votos y procede a hacer estos dos pasos que son los que se tienen que hacer después de la elección. Entonces, una vez que se tenga clara cuál fue el partido que ganó o cuáles fueron las personas electas, se hace una declaratoria oficial de la elección. Y en ese mismo momento, una vez que se hace esa declaración, se hace una pequeña juramentación de las personas o del partido electo e inician funciones inmediatamente. Es importante destacar de que en parte de esta simplificación del proceso no se tiene que esperar a la fecha de juramentación o de traspasos de poderes que se conocen en el proceso regular, sino que inmediatamente empiezan las funciones para que empiecen a trabajar para ver de qué manera se logra mejorar las situaciones en la escuela. Finalmente queremos hacer algunas sugerencias y recordatorios sobre los procesos electorales estudiantiles. Primero que nada tenemos que recordar que la fecha de la semana electoral y de las elecciones estudiantiles está estipulada por decreto y por reglamento. Entonces es importante respetarla porque es una fecha en la que todo el país está en elecciones estudiantiles, todos los centros educativos del país. Entonces, respetar esa fecha que está estipulada en reglamento como la semana 14 del curso electivo. Para este año, esa fecha es el 19 de mayo. Digamos, la semana 14 siempre es la semana electoral, pero el día de las elecciones, que es el último día de esa semana, es 19 de mayo, que corresponde para este año 2017. Entonces, respetemos esa fecha, que está por encima de otras medidas administrativas y que es, como dijimos al principio, de gran importancia. Todo esto ya lo señalamos anteriormente. Otro asunto importante es que también, según decreto y reglamento, esta fecha de elecciones estudiantiles es un día de fiesta cívica institucional. Es decir, aunque hay clases, hay lecciones, tenemos que dedicar un espacio para celebrar las elecciones estudiantiles. Es decir, tenemos que darle un lugar porque es una celebración de la democracia y es una celebración de la participación estudiantil y del ejercicio al voto, que es un derecho fundamental. En estas sugerencias también queremos enfatizar una característica central, que es el respeto, digamos, en todo este proceso a la hora que vamos a postular los puestos o que los partidos políticos se postulan, es la alternabilidad de género en los puestos. Es decir, siempre que elijamos a los representantes estudiantiles, tenemos que respetar que no podemos tener de un solo sexo en los diferentes puestos. Es decir, si el candidato a la presidencia queda un hombre, el que sigue, el de la vicepresidencia, tiene que ser una mujer, y así en cada uno de los 7 puestos, ya sea que se postulen por partido político o se haga una elección puesto por puesto, como es el caso la posibilidad que tienen las escuelas unidocentes y dirección 1. Y bueno, también recordar que en este caso de este mensaje, que es precisamente para el proceso abreviado, se tiene flexibilidad en el proceso porque como es una elección abreviada, pues se cuenta con una semana completa para hacer el proceso
que se defina hacer de acuerdo a las características del centro educativo. Entonces, esto para que lo tengamos muy en cuenta a la hora de impulsar este proceso en sus centros educativos. Esperamos que todas estas observaciones, estas sugerencias, estos recordatorios hayan quedado claros. Queremos mejorar la participación de los centros educativos unidocentes y Dirección 1 en lo que son las elecciones estudiantiles. Queremos que conozcan claramente este proceso abreviado para que no haya problema ni angustia de que por la cantidad de estudiantes no se participa en las elecciones. Precisamente es lo que hemos querido enfatizarles: se participa en elecciones, es un proceso, el proceso abreviado tiene igual legitimidad y les facilita a las condiciones de los centros educativos con poca cantidad de estudiantes. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna observación, algo que quieran reportarnos para poder ayudarlos, aquí tienen nuestras coordenadas, nuestros contactos. Departamento de Participación Estudiantil de la Dirección de Vida Estudiantil, ahí está la dirección de Facebook, nuestro correo electrónico y también números de teléfono con sus extensiones. Les agradecemos muchísimo y esperamos poder apoyarlos en sus elecciones estudiantiles para este año 2017.